Vamos a agradecer mucho porque vino hasta aquí. Él es militante de Unidos y Organizados, candidato a legislador porteño por Es Ahora Buenos Aires, la lista que encabeza Leandro Santoro. Facundo Martínez, bienvenido, ¿cómo Bueno, estás? muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ahí me confirman desde allá si se escucha bien, porque tengo un poquito el micrófono Bien. lejos, perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo se están preparando? Como resta, queda muy poquito para la elección porteña. Y te pregunto un poquito por lo menos este tramo de la campaña. Y este tramo de la campaña viene la verdad que muy bien. Nosotros montamos muy buena recepción. Entendemos que estamos en un momento bisagra, donde podemos llegar a lograr generar mucha fortaleza en la oposición que hoy en día tiene, la única oposición que tiene hoy en día la ciudad de Buenos Aires, y que lamentablemente se está notando mucho el abandono y la desidia que hay en la ciudad por parte del gobierno de Jorge Macri, algo que no arrancó ahora, no es un proceso que se viene desencadenando, porque lamentablemente no hay un proyecto de ciudad. El PRO gobierna acá hace 18 años, en esos 18 años en un momento se planteó como un proyecto de ciudad, sino como un proyecto de negocios, y últimamente hasta lo más elemental viene siendo abandonado. Desde el último tramo, históricamente, pues se vio de manera muy notoria en el último tramo de Horacio Rodríguez Larreta, que cuando fue candidato a presidente abandonó la ciudad y se fue a hacer campaña. Se empezaron a ver errores de gestión muy grandes, se hicieron mucho más notorios, y de que llegó Jorge Macri también, alguien que no vivía en la ciudad de Buenos Aires, que era intendente de la provincia de Buenos Aires, Vicente López, y que lo pusieron acá como jefe de gobierno por un arreglo entre la fuerza política. Es muy notorio el abandono, la desidia que hay en la ciudad, y entonces entendemos que es el momento, es ahora el momento de poder fortalecer a la oposición para romper la mayoría en la ciudad de Buenos Aires que tiene el PRO, y poder empezar a generar un freno a estas políticas de abandono y empezar a construir una alternativa. Hay algo que quizás, bueno, lo decíamos recién un poco en la previa, que se viene un poco analizando sobre las posibilidades concretas del peronismo de ganar una elección en la ciudad de Buenos Aires, un terreno que a priori le es muy hostil, en el cual el PRO gobierna. ¿Cuántos años son ya del 18 PRO? años. 18 2007. años. Claro. Con el gobierno del PRO, un territorio además que catapulta a Mauricio Macri incluso a la presidencia del país, nada más y nada menos, pero que en esta ocasión, al priori, todos los sondeos parecen mostrar por lo menos un escenario promisorio para el peronismo en esta ocasión. ¿Por qué pasa eso? Entiendo por dos cuestiones bastante sencillas. Una, porque logramos consolidar un piso bastante alto como fuerza política en la ciudad. Es el piso que tenemos históricamente, que intentamos romper y avanzar, pero que tiene que ver con no solo la identidad de oposición que fuimos construyendo, sino con esa manera de construir una propuesta alternativa en la ciudad. Y segundo, por lo que en algún momento se consolidó como una mayoría grabada en la ciudad, que era Juntos por el Cambio. Hoy en día va partido en 7 listas. Y hablo de mayoría grabada porque quizás hoy en día hay muchos espacios políticos que se plantean como alternativa, pero que gobernaron estos 18 años con el PRO y que levantaron la mano para garantizar las mayores aberraciones que se dieron en la ciudad. Puedo poner un caso emblemático, lo que fue el código, la modificación del código urbanístico, código de planificación. Eso se hizo en el 2018 con la complicidad de bueno, lógicamente todo el PRO, con la complicidad del socialismo, con la complicidad del radicalismo, con la complicidad de la coalición cívica, y hablaba de mayoría grabada para hacer ese tipo de transformaciones, que vuelvo a repetir, una transformación de esa índole ameritaba una discusión enorme con especialistas, un trabajo con los comuneros, con todos los actores políticos, sociales, técnicos de la Ciudad de Buenos Aires. Se hizo de un día para el otro para garantizar negocios, porque a partir de esa modificación fue un poco lo que venimos denunciando, que se vendieron, lo tengo acá anotado para no errarme. Que puntualices un poco en qué consistió esa modificación. Esa modificación lo que permitió fue cambiar la normativa urbana y lo que se podía construir o no construir, ¿sí? Después, con algunas excepciones al código, también se habilitaron determinadas ventas de tierra pública que antes no se podían. Cuando hablo de qué se podía construir y qué no, digo, esto comentaba recién Úrsula, bueno, ella nació acá, por eso volvió a la provincia. En mi caso, yo nací acá también, viví toda mi infancia en la provincia de Buenos Aires, vine acá a estudiar y trabajar, como mucha gente que viene a estudiar y trabajar acá, y que luego se queda, adopta a la ciudad de Buenos Aires, empieza a vivir, y en este caso lamentablemente con algunas cuestiones a padecer. Yo viví mucho tiempo en el barrio de Boedo, ¿no? Pasa acá también, digo, estamos en la Boca y pasó también. Pasó que eran barrios con determinada normativa urbana, con determinadas características
de construcción con el determinado acceso al aire, al sol, a la tierra y con determinados valores de suelo que al modificar ese tipo de normativa lo que permitió fue construcción en altura. Claro. ¿Sí? Y empezó a cambiar no solo la fisionomía del barrio, sino que cambió el valor para la gente que lo habitaba ahí, entonces los alquileres, los precios de la tierra se multiplicaron y también lo que pasó, como hablaba con esto de que no hubo una planificación, fue que lógicamente empezó a duplicarse o triplicarse la gente que vivía ahí, pero no hubo el mismo nivel de inversión y preparación en cuanto a los servicios, a la cloaca, a la accesibilidad. Entonces empezó a detonar la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Lamentablemente. Y lo que decía, para tener en cuenta algunos datos de lo que garantizó esto, ¿no? 333 hectáreas se vendieron de tierra pública, ¿sí? Que es el equivalente a 65 canchas de River. Estamos hablando de tierra pública que se podría haber generado vivienda para la clase media, para los sectores populares, se podrían haber generado grandes parques públicos, se podrían haber generado hospitales, salas, espacios culturales, cualquier de las tantas necesidades que hay en la Ciudad de Buenos Aires, y se priorizó la venta de terrenos públicos. Y eso fue garantizado por una mayoría grabada con estas listas que hoy se presentan como opositoras, pero que en su momento levantaron la mano para garantizar esta aberración. Y cuando hablamos de mayoría grabada era en la legislatura porteña hay 60 legisladores. Vos con la mitad más uno ya tenés la mayoría grabada. Sí. Vos tenés la mayoría grabada, que son más de los dos terceras partes, cuando tenés más de 40. En su momento, como lograron esa mayoría, cuando sacaron más del 50 y pico %, con todas estas fuerzas políticas, en teoría se presentaban como, hablo del radicalismo, hablo del socialismo, hablo de la coalición cívica, ¿no? Hablo de esos incipientes libertarios que hoy en día están un poco más consolidados, que fueron levantando la mano para este tipo de aberraciones. Entonces, nos resulta llamativo que hoy en día esos distintos espacios se presenten como alternativas cuando vienen gobernando la ciudad, y un poco la tensión y la pelea de esa fuerza política que se fue dinamitando tiene que ver con los negocios. No se repartiendo de la manera que querían ese tipo de negocios, esa caja que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y empezaron a tener esas tensiones políticas. Estamos con Facundo Martínez, que es candidato a legislador porteño por esa hora Buenos Aires. La elección, falta muy poquitito para la elección dentro del distrito porteño. Son elecciones legislativas las que vive la Argentina este año, y además es militante de Unidos y Organizados. Decías, bueno, por dos cosas hay una condición de posibilidad. Por un lado, bueno, el armado que se ha logrado construir y la fragmentación de la oposición que recién caracterizabas de alguna manera. Son en total son más de 10 listas. ¿Cuántas son en total para la ciudad de Buenos Aires? Sí, son prácticamente más de 10 listas. Más de 10, sí. Más de 10. ¿Qué desafío imprime eso para ustedes? Y en este caso, ¿qué propuestas están planteando desde esa hora Buenos Aires? Por eso, nosotros venimos trabajando como fuerza política en un montón de propuestas que lamentablemente, como no tenemos la fuerza suficiente en la legislatura, no lo pudimos llevar a cabo. Hablábamos de políticas como, por ejemplo, en su momento fue la discusión por el parque público en Costa Salguero. Claro. Pongo algún ejemplo emblemático, hablaba de tierra pública, ¿sí? En su momento fue una iniciativa que se fue construyendo desde el territorio, organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad política, de la sociedad social, con algo emblemático como es el predio de Costa Salguero, ¿sí? Y algo emblemático no solo porque en su momento eran concesiones que pagaban canos irrisorios, donde había un montón de negocios, y hablo de Costa Salguero como algo emblemático porque podemos recordar lamentablemente lo que fue la tragedia de Times Warp. ¿Sí? La fiesta electrónica que mueren 4 o 5 chicos, no me acuerdo. Mueren 5 chicos lamentablemente, se había cortado el agua, y por eso hablamos, de este tipo de tragedias lamentablemente, porque habla un poquito de la falta de control. Sí. No es que hubo un antes y un después de esa tragedia. Y sabemos que había muchos sectores implicados de la política de la Ciudad de Buenos Aires, de la gestión, que estaban vinculados a la gestión de esos espacios, de esos boliches, de esos centros comerciales. Y que Time Warp se barrió abajo de la alfombra. Y justamente ahora no pasó más nada. Casi estamos a 10 años de que 10 años. Y todavía no avanzó la causa. Recién ahora hubo algún movimiento este año. Entonces, desde ese sentido hablamos de la corrupción, de la falta de control. No es que lamentablemente después de esa tragedia llegamos un punto de aparte, empecemos a controlar, empecemos a auditar y veamos qué hay detrás de todo eso. Se vencieron esas concesiones, y la mejor idea que tuvo el gobierno de la ciudad fue hacer un proyecto donde se hacían viviendas de lujo y un helipuerto. Entonces, ¿para quién están pensando la Ciudad de Buenos Aires? Y la contracara era una propuesta participativa para hacer un gran parque público sin Costa Salguero, recuperar el acceso al río, que está vedado, que está prohibido,
y generar un nuevo pulmón verde desde ese lugar. ¿Sí? Hablo de eso como puedo hablar de las propuestas que tenemos para algo central como es el problema de la gente en situación de calle. No, lo de Marra fue cobrarles una multa, dijo el otro día. Pero Ramiro Marra esa anecdótica es un disparate, ¿no? Sí. Y por eso hablamos, pero puedo poner ese caso emblemático porque hay una ley. Este año se cumplen 15 años de la 3706, es una ley que seguramente es perfectible, lógicamente, pero acá habla de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de calle, cómo se deberían abordar, cómo se tienen que hacer los censos y con quiénes para tener un diagnóstico claro y en función de ese diagnóstico claro hacer políticas públicas para modificar esa situación. Lamentablemente se vienen duplicando, triplicando la gente en situación de calle. Hace pocos días acaba de morir una persona cerca de un parador y una persona, por eso hablo de la deshumanización que se está viviendo en la Ciudad de Buenos Aires. No sabemos el nombre, no sabemos su historia de vida, no sabemos quién era y estaba a escasas cuadras del parador y no pudo acceder a ese parador porque ese parador lo habían cerrado porque había casos de tuberculosis. En la ciudad más rica del país se muere gente en calle por no acceder a un parador y cierran paradores porque hay tuberculosis. Y es muy evidente la marginalización que hay en la ciudad en general, pero se nota mucho en las calles de Buenos Aires cuando uno camina la marginalización creciente del último periodo. Es notorio eso, es notorio la mayor nivel de indigencia y de pobreza que se dieron en el último año en la Ciudad de Buenos Aires, la caída del empleo privado en la Ciudad de Buenos Aires, los niveles de ascenso de injusticia en un contexto donde Jorge Macri se alinea directamente con Javier Milei. Por eso nosotros también un poco nos llama la atención, digo, es casi tragicómico, que el oficialismo haga campaña como oposición. Claro. El oficialismo se campaña como oposición y dice, nosotros sí llegamos a tener la mayoría vamos a bajar los impuestos, nosotros vamos a hacer el subte. Estamos hablando de el subte de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Mauricio Macri accede a esta Ciudad de Buenos Aires diciendo que era un tonto el que no podía hacer más de 10 kilómetros de subte por año. No se hicieron ni un metro en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo más grave que nos parece es no solo que hablan de están proponiendo obras que no existen y están pidiendo que los voten para hacer algo que deberían hacerlo porque ya tienen mayoría porque son oficialismo. ¿Qué le impide a Jorge Macri en este momento haber hecho el subte? O a Larreta en su momento o a Mauricio Macri. ¿Qué le impidió hacer el subte? Nada le impidió hacer el subte. ¿Qué le impidió a Jorge Macri? Bajar los impuestos, que es una de sus propuestas. Nada, al contrario, lo subió de que es jefe de gobierno. Entonces a nosotros lo que nos llama la atención es que hacen campaña como si fueran oposición, cuando son oficialismo y tienen mayoría hace 18 años. Estamos con Facundo Martínez, que está en la lista de esa hora Buenos Aires, en la elección porteña, candidato a legislador. ¿Cuánto de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y la discusión a nivel nacional, que era un poco lo que traía recién, impacta? Es decir, la realidad en la realidad social, ¿cómo se ve afectada la ciudad con lo que pasa en el país? Siempre hablamos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande del país, y cómo, por ejemplo, la política nacional afecta a su población y así obviamente en todos los distritos. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Que, como decías, es la ciudad más rica del país y es una de las ciudades más ricas, si uno lo mide incluso con otras ciudades del mundo, ¿no? Latinoamérica debe estar seguro. Ahí. ¿Cómo impacta las políticas a nivel nacional para las y los porteños? Impactan de manera muy negativa, lo que te hablaba recién, digo, los mayores niveles de indigencia, de pobreza, la caída del consumo, los comercios y los negocios que cierran. Y lamentablemente, como te decía recién, no es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denuncia si cree efectivamente que estos datos, que no es algo que lo invente yo, sino que son datos reales y objetivos que dan los índices de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algún informe también del CEPA en la Ciudad de Buenos Aires que lo sacó hace poco, que habla un poco de estos índices. No es que aplica políticas para modificar esta situación, en función de lo que decían ustedes, que estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, una ciudad que tiene cuadruplica el presupuesto de Madrid. No estamos hablando solo de las ciudades de Latinoamérica. Estamos hablando de que más allá de la situación y la coyuntura, que es sumamente grave a nivel nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se desenmarca y sale a criticar a las políticas nacionales o sale a generar políticas alternativas para paliar esa crisis que genera la política nacional. Le vota absolutamente todo, usa a la policía de la Ciudad de Buenos Aires como fuerza de choque para golpear a los jubilados o las grandes represiones que hubo en la Ciudad de Buenos Aires. La principal fuerza de choque fue la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces,
Por un lado vemos que la Ciudad de Buenos Aires está completamente alineada y usa las fuerzas de seguridad como fuerza de choque de Javier Milei, y por el otro lado vemos que en la Ciudad de Buenos Aires 3 o 4 veces por mes se fugan presos. Sí, es tragicómico, pero la principal noticia que tuvimos en los prácticamente 2 años, año y medio de gestión de Jorge Macri es que se le fugó un preso cada 2 meses. Entonces ahí un poquito vemos cuál es la prioridad. Para garantizar la seguridad de porteño no, para garantizar represión sí. Para salir a pegarle a la gente en situación de calle, a los trabajadores de economía popular, hay un Estado presente para generar políticas alternativas, para sacar a las personas de la calle, para acompañar a los comerciantes, para acompañar a los centros culturales. No las hay. Claro. Facundo, siempre cuando se habla del elector o de la electora porteña se dice que es más bien conservador. Me gustaría una mirada de eso, si eso efectivamente es así. Vos militás en la ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años. ¿Cómo caracterizarías al porteño o la porteña? Si efectivamente eso es así o si hasta ahora no hubo una propuesta que realmente logre disputar realmente el poder, por lo menos asentado, del PRO hasta el momento. ¿Qué caracterización harías? ¿Qué discuten sobre cómo son las vecinas y los vecinos de la ciudad? Yo creo que ahí no puede haber una generalización, ¿no?, respecto de cómo es el vecino de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que acá en su momento, antes del macrismo, gobernó una fuerza progresista, claro, con determinados matices que podemos tener, pero en su momento, bueno, cuando cambió anteriormente, ¿no?, el interventor de la Ciudad de Buenos Aires lo podía el presidente de la Nación. Cuando hubo elecciones, en su momento gobernó alguna fuerza progresista en la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, gana la primera elección, la gana de la Rúa, que bueno, después Catapulta y después Aníbal Ibarra. Claro. Exactamente. Que queda, cuando lo destituyen post-Cromañón, queda Tellerman. Entonces me parece que ahí hay algo que ver. Yo no sería tan terminante decir la Ciudad de Buenos Aires, como a veces dice, es gorila o esto, demás. Y porque la verdad que los que vivimos la Ciudad de Buenos Aires, como te decía, gente que nació y vivió y tiene identidad porteña, o quienes adoptamos la ciudad, vinimos a estudiar o a trabajar y nos quedamos, la adoptamos como residencia, uno puede ver, y ustedes, digo que tienen la radio acá emplazada en la boca, el nivel de pertenencia, el nivel de cultura, el nivel de comodidad y el nivel de identidad barrial, más allá de la identidad porteña que hay en la Ciudad de Buenos Aires, y que hay un montón de espacios comunitarios, hay espacios alternativos, hay espacios culturales, y hay distintas características barriales en función del lugar que lo habiten. Lo que sí nosotros estamos viendo es que se fue generando, digo, yo lo remarco porque no es algo que salió, se constituyó un día para el otro esta alternativa, sino que se viene trabajando hace muchísimos años. Hay un programa de gobierno, esto vos me preguntabas, que ahora Leandro está por sacar un nuevo libro donde denuncia un poco los negociados y este maxi kiosco que lamentablemente hoy en día es la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero ¿Eso es lo que están disputando el PRO y la Libertad Avanza? ¿Pensás? Eso es lo que están disputando el PRO y la Libertad Avanza. Y mira, te voy a decir algo concreto. La Ciudad de Buenos Aires hoy es un botín, y no es algo que lo diga Santoro, que lo diga Mariano Recalde. Lo dijo Patricia Bullrich. Hace poquito tuvieron una discusión pública por el tema de la fuga de presos, por el tema de la seguridad, y ahí tuvieron un contrapunto. Bullrich con Macri, y Bullrich le dijo: ustedes se quieren quedar con el botín de la ciudad. Ellos mismos que gobernaron esta Ciudad de Buenos Aires, son parte del gobierno, hablan de esa manera. Entonces un poco la tensión que hoy en día y la diferencia tiene que ver con eso, porque también un poco lo que venimos denunciando, lo que queremos evitar y lo que queremos ponerle un freno a la legislatura y empezar a construir una alternativa, tiene que ver con estos negociados. Hay un montón de servicios en la Ciudad de Buenos Aires que uno cree que pertenecen al Estado y al gobierno de la ciudad, o que los hace el gobierno de la ciudad, y que están completamente terciarizados. Hablamos de la basura, hablamos de la alimentación, del acarreo de autos. Del acarreo de autos, pero son todas empresas distintas. Aparte, el acarreo, las fotomultas, hablamos de los servicios alimentarios en hospitales y en colegios, y hablamos de esto de la gravedad, de la falta de control. Voy a poner un ejemplo en el caso de las veredas, ¿no? Las veredas fue, lamentablemente, casi que un meme y un emblema de la gestión de la red, el negocio que hacía con las veredas, que rompía y volvía a rehacer 5 o 6 veces la vereda. ¿Quién controlaba eso? Otra empresa terciarizada. ¿Y quién controla esa empresa terciarizada? Nadie. El tema de la alimentación en las escuelas primarias y secundarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos chicos intoxicados. ¿Cuántas veces ustedes en esta radio han denunciado lo que eran las viandas en mal estado de la ciudad? ¿Qué pasó con esas concesiones? Se renovaron. El tema del subte en la Ciudad de Buenos Aires. Irrogio, una empresa emblemática por aumentar el servicio y por dar un servicio completamente deficitario, con graves incidentes, con una falta de control constante, y se vuelve
año tras año sistemáticamente a extender esa concesión. Entonces lo que hay es grande negociado. Le voy a poner un ejemplo concreto acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando hablamos, por ahora se está poniendo, porque lamentablemente es muy evidente, el tema de la basura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Acá en la Comuna 4, les voy a poner un ejemplo, quien está a cargo de esa concesión es Urbasur. ¿Sí? Es una empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ¿sí? Que tiene negocios compartidos con Mauricio Macri en la autopista, ¿sí? Siempre todo se toca con todo, ¿sí? ¿Y cuánto es lo que cobra en la Comuna 4 esta empresa Urbasur para gestionar la basura en la ciudad de Buenos Aires? 4.000 millones de pesos. Si lo pasamos a dólares son 466.000 dólares. ¿Sí? Estamos hablando de lo que hablamos antes de el presupuesto sideral que tiene la ciudad de Buenos Aires y lo que anunciaba Leandro Santoro hace poquito, ¿sí? Por ejemplo, en Madrid, ¿cuánto se gasta por metro cuadrado en dólares para la gestión de basura? ¿Sí? $1, y acá se gastan $4 por metro cuadrado. Claro. Estamos hablando que tenemos el doble del presupuesto y se gasta el cuádruple. ¿Sí? En una ciudad como Madrid, que no hablamos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Estoy hablando del caso más emblemático, podemos hablar de cualquier otra cosa, algo grave como lo que mencionaba recién, como es la vianda de los chicos en los colegios, viandas podridas, chicos intoxicados. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Volver a renovar esa concesión. Una pregunta sobre la composición de la lista que encabeza Leandro Santoro. ¿Qué sectores están conviviendo y son parte de esa lista? Y es una lista muy plural, como te decía, ¿sí? Hay sectores peronistas, hay sectores progresistas, hay sectores del radicalismo, le encabeza Leandro, el tercero en la lista es Federico Mochi, que es de la Juventud Universitaria Peronista, está Bárbara Rosen, que es arquitecta, que vino trabajando mucho sobre lo que te decía, el proyecto de Costa Salguero como parte público. Hay encargada de oficio, hay una compañera que es que trabaja con la gente en situación de calle y las cooperativas de trabajo. Digo, son distintos sectores políticos, económicos y actores de la ciudad de Buenos Aires, y también es sumamente heterogénea porque hay sectores mayores, hay muchos pibes, 27 y 30 años, digo, en un momento donde se dice que mucho la juventud está con Milei o con algunos otros sectores. Nuestra lista, a diferencia de quizás otras listas, data de esa composición de fuerzas jóvenes y actores políticos, sociales y culturales de la ciudad de Buenos Aires, de distintas franjas etarias, de distinta composición social, de distintos niveles de construcción en la ciudad de Buenos Aires, que un poco también se fueron pensando para abarcar cada una de las problemáticas que creemos que hay que transformar en la ciudad, porque a diferencia del oficialismo, sí tenemos un proyecto de ciudad que entendemos que tiene que ser una ciudad más humana, que tiene que ser una ciudad más inclusiva, tiene que ser una ciudad más justa, y volvemos a repetir, estamos hablando de la ciudad más rica del país, que tiene 4 veces el presupuesto de Madrid. No puede ser que tengas gente que se muere en la calle, no puede ser que tengas pibes que se intoxican en el colegio, no puede ser que no tengas acceso a la salud, no puede ser que tengas las villas de la ciudad de Buenos Aires al día de hoy no estén urbanizadas, no puede ser que se remate la ciudad de Buenos Aires y que la única manera que esté el Estado presente sea para garantizar negocios o para reprimir a jubilados o a personas en situación de calle. Creemos que eso se puede cambiar, creemos que estamos en un momento en el que podemos romper la mayoría que tiene el PRO en la legislatura porteña y empezar a construir una alternativa, y creemos que ese momento justamente es ahora. Facundo Martínez es a quien están escuchando, él es militante de Unidos y Organizados, es candidato a legislador porteño por Es Ahora Buenos Aires. Las elecciones en la ciudad de Buenos Aires son ya. El 18 de mayo votan entonces las y los porteños. Facu, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quedamos al habla seguramente porque estos días vamos a estar conversando sobre lo que esté pasando, claro, en la ciudad. Gracias. Gracias. La Gráfica y vos. Nuestras voces y la tuya. En el mismo aire. Nos hablamos, nos escuchamos. Nos